tardaba cada vez más, meses, por lo cual no podía el paciente esperar meses para recibir el medicamento. ¿Y eso que era por falta de personal, por incompetencia? En realidad siempre es un mix, pero en este caso hay una falta, había y ahora se ha profundizado una falta total de trabajadores y trabajadoras sociales, por lo cual han quedado en muchos casos una por agencia o por UGL, es decir, prácticamente hoy no llegaría nunca a hacerse ese informe social. Lo que se hizo fue que se comprara directamente el medicamento con la prescripción del médico de cabecera, hasta 5 medicamentos y 2 más con la explicación de su necesidad por parte del especialista. Así llegamos hasta el día de la fecha, o hasta el viernes pasado, donde hemos conocido que, según dichos del director de PAMI, hubo irregularidades, decíamos gente con yate, con prepagas, con más de un sueldo y medio de la mínima, que habla de 8.400 pesos. Ahora, uno se pone a pensar, ¿no? 8.500 pesos, supongamos, un jubilado. ¿Qué lo hace? ¿Un potentado? Como para decir, no hay que darle... Creo que son excusas que se han utilizado y que no exteriorizan riqueza. Más allá de lo que irregularmente esté acordado en el programa, y que son casos que seguramente pueden ser revisados, que esto es lo que se acordó hoy, comunicándole al beneficiario que ha sido mal acordado el beneficio, y a su vez nosotros incorporamos que se sancione al funcionario que lo otorgó, si está fuera de las normas de la propia resolución, ¿no es cierto? Pero hay cuestiones que no suenan al sentido común, ¿no? El tema de las prepagas. En muchos casos, jubilados de la mínima, los hijos, los familiares hacen un esfuerzo por contratar una prepaga para complementar las prestaciones que no le da el PAMI. Es más, si hacemos una relación en términos de costo-beneficio, yo creo que en lo económico el PAMI sale ganando. Claro. Porque hay muchas de las prestaciones de mayor complejidad que el abuelo acude a la prepaga por razones de tiempo, de cercanía, de laboratorios involucrados, rápido, claro, etcétera, etcétera. En cuanto al automóvil, yo creo que es más, algún día tenemos que llegar a pensar en este mundo moderno cuán peligroso es manejar un automóvil de más de 10 años, ¿no? Claro. Pero, no castigarlo al claro, que tiene un automóvil. Pero bueno, aún en este razonamiento bastante primitivo al cual solemos acudir, en muchos casos el automóvil es un elemento como el teléfono de protección al abuelo. Es decir, para salir a una urgencia a la noche, para trasladarse y a veces para complementar su magro sueldo con alguna changuita que hace con el coche. Una pregunta que tiene que ver, que nos las hicieron algunos aquí, que tiene que ver con los remedios para la artrosis y para la diabetes, que no se están dando. ¿Usted tiene información sobre el tema? En realidad, en términos de diabetes no hay mayores problemas. Lo que se ha limitado es la cantidad de tiras reactivas que se otorgaban, porque no había sobre esa cantidad no había un control. Pero no es que le va a faltar tiras reactivas para medirse la glucosa a la persona, sino que simplemente cuando se le agotan tiene que pedirlas nuevamente. O sea, le van a dar menor cantidad. Sí, porque también hubo casos detectados, siempre lo hay, estamos hablando de millones de beneficiarios, sí, sí, donde a su vez la usaba esta persona y algún otro familiar. A veces, ¿Y para artrosis? Y en términos de lo que es artrosis, hay mucha medicación que está cuestionada en términos de lo terapéutico, de si tienen o no efectos terapéuticos o los efectos terapéuticos requeridos por protocolo, alguna medicación. En eso hay muchas opiniones encontradas. El PAMI sigue el protocolo de ALMAT en ese sentido. A veces puede ser insuficiente, pero esto ya es un tema más
de orden relacionado a lo terapéutico y al valor terapéutico. O sea, no es que se quedarían sin esos medicamentos, sino que va a haber alguna restricción no, en cuanto... lo que hubo, Jorge, fue una quita de medicamentos a principio, en marzo de este año, que se habló mucho de ese tema, 150 medicamentos, muchos de ellos con escaso valor terapéutico, pero el escaso valor terapéutico se lo podemos explicar a cualquiera menos al paciente, porque aunque sea un placebo, si lo receta su médico, claro, y si le hace bien, es muy difícil. Era una cuestión que PAMI también, como en esta instancia, lo hizo público y se entró en un dilema de opiniones y demás cuando tenía que resolver con los médicos de cabecera qué valor terapéutico tenía cada, claro, y qué servía y qué no servía. ¿Cómo no? Una acotación coyuntural. Una vez nos dijo que si usted aparecía mucho en los medios era que a los jubilados no les iba tan bien en ese momento, lo recuerdo. Y la otra es no olvidar que a los jubilados los bancan los trabajadores, sobre todo los más pobres. ¿Las dos cosas siguen teniendo vigencia hoy? Sí, sin lugar a dudas. Básicamente, en términos de dónde proviene el dinero de la seguridad social, fundamentalmente el trabajo y el IVA, por lo cual la sustentabilidad del sistema tiene que ser cuestionada y esto implica una reforma fiscal. Y en términos de mi aparición no narcisista en los medios, tiene que ver precisamente que uno estrictamente lo que trata es de amplificar la voz de lo que no la tienen, ¿no? Y en este caso es un sector tal vez el más débil. Claro, a la hora de poder plantear... Sí, inclusive con otro elemento, que muchos de estos temas se toman como parte de una contienda política cuando se aparecen opiniones desde las distintas fuerzas, y esto somete a una presión aún mayor al pobre jubilado, ¿no es cierto? Porque a veces se agrandan las cosas o no se explican bien. Claro. Y creo que esta medida tuvo en realidad la idea de un efecto político y está encubriendo la pelea de fondo, que es lo que hoy está pasando mientras nosotros estamos hablando acá, que es el gran dilema sobre el contrato del medicamento con la industria. Claro, con la industria farmacéutica. Con la industria del medicamento. Claro. La industria del medicamento son las 3 cámaras de laboratorios que a su vez están en conflicto con las farmacias, porque las farmacias, que ya hicieron varios cortes de servicios el año pasado, dicen que se les está deudando en su momento 2.000 millones de pesos antes de fines del año pasado, ahora se habla de 1.300 millones de pesos por parte de la industria, ¿no? Entonces, para pasarle claro, porque usted me dijo también que venía de una reunión, esto es algo de último momento, venía de una reunión, usted en el que se hicieron algunas aclaraciones. Para pasarle en limpio a los abuelos que nos están mirando. Aquellos que recibían el 100%, ¿no?, del medicamento de manera gratuita, hay algunas que lo van a seguir recibiendo más allá de lo que tengan prepaga o no, que es aquellos oncológicos, ¿es así? Sí, sí. VIH y algo más, sí. Era también los que tuvieran, a ver... La provisión de los medicamentos para VIH y demás es generada por el propio Ministerio de Salud de la Nación. Trasplantados también, ¿no? Y trasplantados. Eso se mantiene. Porque la droga en los trasplantados la pone el propio prestador. Es decir, es un contrato aparte del de medicamentos. Eso se mantiene. Ahora, en términos de los que venían recibiendo hasta el viernes, que nos pregunta hoy lunes cómo estoy. ¿Cómo hace? Bueno, lo que se ha decidido es que se va a seguir proveyendo el medicamento en las mismas condiciones, se van a examinar los casos y cuando se detecten irregularidades se va a citar al beneficiario, se van a comunicar esas irregularidades, está el derecho a defensa o a la explicación y en su caso nosotros incorporamos que se sanciona al funcionario que ha otorgado indebidamente ese beneficio, ¿no? O sea que, a ver, esto es importante decírselo a todos, van a seguir teniéndolo este beneficio a menos que un día, hasta que un día lo citen desde el PAMI y le digan, bueno, nosotros registramos que usted tiene tal irregularidad, explíquenos, bueno, si necesita, por qué, si tiene, bueno, si tiene esto, un yate o si tiene un avión,
no necesitaría esto. Pero el resto de las personas, aunque tengan una prepaga, lo van a seguir recibiendo. Eso vamos a ver cómo se aplica la norma, porque hoy se han dado explicaciones al respecto, pero la norma escrita restringía en estos sentidos. Claro. Que es la resolución 0005, que vamos a ver en cuánto se modifica efectivamente, porque hasta ahora estamos a dichos de funcionarios a quien yo quiero creerles que tienen la buena voluntad y no están decididos a mentir, ¿no? Claro, porque uno supone, como usted nos estaba diciendo recién, que si hay poco personal como para hacer, hacer un estudio social, estudio económico de cada uno de los afiliados, decirle, bueno, a ver, usted merece o no tener justamente este beneficio del 100% del medicamento gratuito, van a tardar un montón en hacerlo. Por lo tanto, es lógico lo que usted nos acaba de decir, que si el PAMI detecta una irregularidad, llame en ese caso por caso, y lo vea, no que sea al revés. Inclusive tenemos un ejemplo práctico del cual hubo mucha comunicación, mucho eco en su momento, cuando se inició esta nueva gestión con el tema sillas de ruedas, que aparecieron depósitos con miles de sillas de ruedas destruidas que se iban a recomponer, a rehabilitar y se iban a otorgar a beneficiarios. Hoy, para pedir una silla de ruedas y que llegue al beneficiario, el plazo es de 3 meses por lo menos, por lo cual no sirve. Es decir, la corrupción de los anteriores no implica que el denunciarla solucione los problemas de la actualidad, ¿no? Y ahí tenemos un caso muy claro. Había corrupción, había sillas tiradas y demás. Ahora, todo eso tendrá su curso legal, claro, la justicia. Que algún día, yo ya tengo 30 años en esto, así que perdí esperanza en términos de las sanciones, ¿no? Por lo menos de las sanciones que genera la propia justicia. Pero al día de hoy vemos que el problema no está solucionado y es vía que la licitación, que la administración, que la impugnación, etcétera, etcétera. Las políticas de salud tienen que entender los funcionarios como las sociales, son políticas de resultados. Es decir, cuando se produce el evento, enfermedad, tiene que estar a disposición el insumo. No vale que esté 3 meses después, 2 meses. Usted dijo, hace 30 años que estoy en esto, y digamos, también asumo mi veteranía, lo escuchaba en los 90. Le pregunto esto, hoy que el temor de un gran núcleo de trabajadores es que ese grupo sea la variable de ajuste, los trabajadores ya no en actividad, los jubilados, ¿también tienen que tener ese temor? Con este ejemplo que usted está narrando de los medicamentos y con otras cuestiones que vienen hasta de la mano del incremento de la edad jubilatoria. Sí, en realidad, primer dato, el adulto mayor es la fuente de compensación de los desequilibrios económicos en la sociedad moderna, en general. Esto acotado por el propio Papa Francisco. Y en particular en Argentina ha sido en forma histórica uno de los sectores más perjudicados, porque después estamos hablando de gente que aportó al sistema 30 o 40 años y hoy cuando necesita la prestación, esa prestación es la cuestionada. Es decir, los argentinos suponemos durante nuestra vida laborativa que por lo que aportamos, por lo que hacemos, vamos a tener el resguardo cuando dejemos nuestra actividad. Hoy esto no pasa. Claro. Eugenio Semino, muchísimas gracias por estar aquí en Crónica y bueno, y ayudarnos a todos a ustedes que están allí en sus casas a entender qué es lo que pasó. Por ahora no entren en pánico, da la impresión que el tema